A finales de la década de 1980, con el auge de la multimedia y las nuevas posibilidades que brindaba el computador en cuanto a gráficas y sonidos, varios investigadores comenzaron a estudiar de qué manera estas herramientas podrían favorecer el aprendizaje. En efecto, la teoría de la carga cognitiva y más adelante la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia se presentan como un marco conceptual perteneciente a las ciencias cognitivas que pretenden mejorar los ambientes multimedia o e-learning. Las teorías mencionadas pretenden alinear el diseño de material instruccional con la arquitectura cognitiva humana. Sus hipótesis y propuestas plantean que los aprendices tienen una muy limitada capacidad de memoria de trabajo cuando deben enfrentarse con nueva información. Por esta razón, el aprendizaje se verá amenazado si los materiales instruccionales sobrecargan estos recursos. La teoría de la carga cognitiva ha sido diseñada para proporcionar directrices destinadas a ayudar a su presentación de la información de una forma que fomente actividades para el estudiante y optimizar su rendimiento intelectual. Uno de los objetivos principales para explicar y mejorar el aprendizaje es entender la forma como el cerebro piensa. Es por esto que cualquier instrucción o enseñanza es efectiva solo si su diseño ha tenido en cuenta las características de la cognición humana, es decir, la arquitectura cognitiva humana, que es la manera como las estructuras y funciones cognitivas del ser humano están organizadas. Según la teoría de la carga cognitiva, la información que entra al cerebro es procesada en tres diferentes estructuras: memoria sensorial, memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Algunos autores definen la carga cognitiva como la cantidad total de esfuerzo mental que se utiliza en la memoria de trabajo. Se identifican tres tipos de carga. Intrínseca es la carga inherente a la complejidad de la tarea y al nivel de experiencia del aprendiz. Extrínseca refiere a los elementos irrelevantes que saturan y consumen recursos de la memoria de trabajo. Relevante o germánica es directamente responsable de contribuir al aprendizaje. Considerando que la carga cognitiva es la carga que el desempeño de una tarea particular impone sobre el sistema cognitivo del aprendiz, dicha carga no puede ser medida directamente. Algunos investigadores se han apoyado en la evaluación de dimensiones medibles como lo son la carga mental, que se origina en la interacción entre las características de una tarea y las del sujeto que la realiza. Esfuerzo mental se refiere a los recursos cognitivos asignados para resolver una tarea, y desempeño comprende los logros cuantificables del aprendiz, es decir, la cantidad de respuestas correctas o la cantidad de errores o el tiempo que tomó para resolver una tarea. La medición de la carga cognitiva se ha realizado principalmente por medio de tres técnicas: analíticas, empíricas y psicofisiológicas. Aunque multimedia no es un término o concepto totalmente nuevo, para los profesionales de la educación parece serlo, gracias a las connotaciones que ha ido adquiriendo en el campo de las nuevas tecnologías. El término multimedia puede concebir diversos significados, sin embargo, ello depende del contexto en el que nos encontremos y quién se encuentre definiéndolo. Anteriormente nos enfocábamos o pensábamos en multimedia y simplemente imaginábamos diapositivas y audios. Hoy en día, el término multimedia suele significar la integración de dos o más medios de comunicación que pueden ser usados vía computador. Esto significa al uso de videos fijos o en movimiento, texto, gráficos, audio y animación que conllevan a la integración de hardware, software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proveer un entorno multisensorial de información. Componentes de multimedia: nodo, fragmentos de texto, gráficos, video u otra información. El tamaño de dicho nodo varía desde un gráfico hasta un documento completo. Conexiones o enlaces, interconexiones entre los nodos que permite la interrelación entre la información de los mismos. Red de ideas, brinda la estructura organizativa al sistema. La estructura del nodo junto con la de las conexiones forman una red de ideas. Itinerarios son determinados por el usuario y suelen mantener forma de guías. Junto a los elementos que conforman la base de la información hipermedia, las vías mediante las cuales los autores y usuarios interaccionan con los sistemas constituye el otro gran grupo de características que inciden en la potencialidad que presenta un sistema hipermedia. Entre ellos está interfaz del usuario, que es la forma en que se establece la interacción entre el hombre y la máquina, y control de navegación, que son las herramientas para ordenar y posibilitar el intercambio de información. Elementos de discusión sobre multimedia. Estos ayudarán a comprender de manera más clara el papel de multimedia en la enseñanza y cuáles pueden ser sus aplicaciones en este campo. Presentaciones multimedia versus multimedia interactiva. La presentación ofrece información en la cual el usuario no participa. Multimedia interactiva se refiere a cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o comunicar alguna información. Desorientación del usuario. Generalmente está aceptado
que conectar información nueva a una estructura cognitiva es un proceso altamente individual e hipermedia permite dicho proceso. La utilización inadecuada de estructuras no lineales de contenido puede suponer su mayor desventaja, ya que acarrea un riesgo de incrementar el tamaño del conocimiento base, pero puede traer un costo de disminución en su utilidad. Y por último, la interactividad presenta un continuum que influye tanto en la conducta del usuario como en el entorno o en la función del sistema. Los sistemas multimedia suponen un importante avance hacia los medios interactivos, hacia los medios que permitan la comunicación bidireccional que habilite la participación activa del alumno. Los 11 principios de aprendizaje multimedia, elaborados por el psicólogo Richard Meyer, constituyen una de las referencias más importantes en torno a la metodología del diseño instruccional y learning. Principio multimedia: utiliza imágenes más texto en vez que solo texto. Principio de contigüidad: despliega las imágenes junto a sus respectivos textos. Principio de temporalidad: presenta las imágenes y sus textos al mismo tiempo. Principio de modalidad: imagen más narración es mejor que imagen más textos. Principio de redundancia: utiliza imágenes más narración o imágenes más texto, pero no los tres juntos. Principio de coherencia: si no es relevante y no apoya el aprendizaje, elimínalo. Principio de señalización: utiliza elementos gráficos para indicar dónde puedes poner la atención. Principio de segmentación: despliega tu contenido en secciones cortas. Principio de preentrenamiento: antes de mostrar los contenidos, introduce los conceptos. Principio de personalización: utiliza el tono cercano antes que formal al narrar tus cursos. Principio de voz: prefiere una voz humana antes que pasar texto a audio. Las pautas de accesibilidad para el contenido web se relacionan con el aprendizaje multimedia en general, ya que cubren un amplio rango de recomendaciones para crear contenido más accesible. Puede a menudo ayudar a que el contenido sea más usable para cualquier tipo de usuario, incluyendo personas con discapacidad como ceguera, baja visión, sordera y deficiencias auditivas. Además, tienen el beneficio de hacerlas más accesibles para todos los usuarios. Consisten en 14 pautas, cada una de ellas está asociada a uno o más puntos de verificación que tienen asignada una prioridad.